Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu podcast cristiano. Es un gusto poder saludarte como siempre. Es una bendición, es un placer que hasta el día de hoy nos sigas acompañando. Gracias por suscribirte. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Facebook. Síguenos en cualquiera de nuestras plataformas y comparte esta información. Bueno, como ya vieron aquí en la captura, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy interesante y que yo creo que nos incumbe a todos, seas cristiano, no seas cristiano, seas líder, seas lo que sea que seas. Es un tema que te va a interesar y bueno, para esto me acompaña mi amigo y pastor, el pastor Luciano Arauz. Pastor, bienvenido otra vez. Amén, hermano Odi, bendiciones. Muchas gracias por invitarnos en este precioso programa tuyo. Ya es como 3 veces que nos visita, hermano. Más o menos, por Y ahí esperamos vamos. que siga viniendo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Todas las veces que sean necesarias. Gracias también a todos los que nos ven por este medio. Abrazo de este momento. Ha sido de mucha bendición los episodios que ha estado con nosotros y bueno, Gracias. creemos que esta vez no va a ser la excepción. Primeramente, Dios. Vamos a hablar, pastor, acerca de las maldiciones generacionales. Mencionaba yo hace ratito que es un tema que nos incumbe a todos porque de alguna manera nos afecta directa o indirectamente, incluso hasta a veces como cristianos. Porque a veces cuántos como cristianos tenemos o hemos acarreado para nosotros maldiciones o existen maldiciones de nuestros antepasados. Pero bueno, antes de irme tan rápido, quiero que, pastor, que definamos tantito qué es una maldición generacional. Algunos quizá ya están un poquito relacionados con el término, quizá habrá quien no lo esté, y que quizá después de que escuche esta plática, este episodio, diga, yo no sabía. Y bueno, al final vamos a ver como qué se debe de hacer para estos casos. Pero pastor, primero definamos qué es una maldición generacional. Una maldición generacional es de una generación. Depende del ciclo, ¿no?, que tenga la persona o el tiempo. No sé cuánto puede ser una generación, puede ser de 30, 40, 50 años, no sé. Es lo que estaba leyendo, que puede ser, por ejemplo, decía que abarca, por ejemplo, desde el abuelo hasta los nietos, bisnietos. O sea, toda la generación que, digamos, permanece viva es lo que se supone que es una generación. Como usted dice, son 30, 40 años más o menos, Sí, es lo que dura. más o menos. Que podemos decir que es, pues, abuelo, Ujú. padre, hijo, nietos, ¿no? Es lo de una generación más o menos completa. Claro que sí. Y yo pienso que, hermano Odi, de que realmente hablar de este tema es bastante complejo. ¿Por qué te digo que es complejo? Porque hay diferentes tipos de opiniones. Sí, Y entonces no es lo mismo que aquí se diga algo que el concepto que tenga alguien en el mundo, sí, sí. ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de maldiciones generacionales, porque habla de generacionales, no generación. Entonces, cuando hablamos de generaciones estamos hablando de continuidad, no solamente de una. Recordemos que en Éxodo capítulo 20 nos habla el Señor ahí cuando le dijo a Moisés que él era un Dios fuerte, imagínate, fuerte y celoso. Sí, O sea, fuerte y celoso, que visitaba, dice, ¿a qué? La tercera y cuarta generación de los hijos, los nietos, pero dice, de aquellos que me aborrecen. Entonces, como que es una maldición establecida por parte de Dios, ¿verdad? Pero para aquellos que tienen una base que es aborrecer a Dios. Cuando el hombre aborrece a Dios, prácticamente cae bajo maldición. Y por todas las cosas que quieran hacer humanamente hablando, no podrán levantarse. Porque eso ya fue establecido por Dios, para la cuarta generación. Ahora, ¿te imaginas cuarta generación? Si hablamos de que son 40 por hijo, nieto y bisnieto, serían 120 años de maldición de una familia. sí, sí, no está tremendo. Oiga, pastor, y ahorita que dice eso, como en otros temas igual, siempre lo decimos, esto no es algo nuevo. Decimos, las maldiciones generacionales como que se pusieron de moda, ¿no? O de un tiempo para acá empezaron a hacer como a romper esas maldiciones generacionales, ¿no? A través de la oración, del ayuno. Pero bueno, yo lo que quiero referirme es de que esto no es algo nuevo, pastor, es algo que viene desde los tiempos, usted decía, de Moisés. Ah, sí. Desde el Pentateuco, desde los inicios. Sí, imagínate del Génesis. Desde el Génesis, cuando Dios maldijo a la tierra por causa del hombre. Ya había Hasta una este maldición. momento. No, o bueno, igual también sin irnos tan lejos, ahí mismo en el Génesis, tenemos el caso de cuando entró la familia de José a Egipto, Sí. ¿no? Que si bien en un principio pues eran bien acomodados, llegó un momento que ellos llegaron a ser esclavos.
Claro. Y esa esclavitud se iba heredando. Digo, como lo quieras ver, la esclavitud es una maldición, ¿no, pastor? Sí, claro. Es obvio. Entonces, desde el Génesis ya podemos ver la maldición de esclavitud, entre muchas otras, ¿no? Que usted mencionaba. Sí. Entonces es algo desde los principios que existe. Sí, claro, porque también hay que ver esto, que muchas veces el hombre, también está la maldición del hombre, o sea, del hombre para con el Sí. hombre, ¿no? O sea, uno de ellos es cuando se corrompió la tierra. Sí, sí, sí. En el Génesis El nos pecado describe, el original. pecado avanzó tremendamente y tuvo que raer de la faz de la tierra a toda ser viviente, dice la Biblia, ¿no? Solamente 8 personas nomás quedaron, Sí. 8. Pero te imaginas, el ser humano, no sé cuánto tiempo podíamos decir exactamente, transcurriría para que llegáramos a ese momento del arca de Noé. Salen del arca de Noé, pero ahora miremos los patrones que traían. Porque no solamente, así muchas veces como leemos nomás en la Biblia, que pensamos que fue un día para otro. No, esto viene de muchísimos años. Ahora, ¿te imaginas las nueras de Noé? ¿Quiénes eran? No sabemos. No dice exactamente quiénes eran sus padres, su comportamiento de cada uno de esa familia. Lo que sí yo puedo ver cómo es que Noé llega en su momento de su embriaguez. Ah, sí, estuvo tremendo. Es ¿Verdad? cuando los maldice. Maldice a otra generación, no maldice a su hijo, Can. Sí, sí. ¿Verdad que no? Sí, sí. Sino que maldice, si tú te das cuenta de lo que dice aquí en Escritura, si mal no recuerdo, en el capítulo 6 del Génesis, ¿verdad? Dice, porque esto está tremendo, ¿ya viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Esto está muy tremendamente, ¿ya? Aquí miramos cómo, cuando el hombre se embriaga, vaya, dice aquí, en el capítulo 9 del Génesis, habla de los hijos de Noé, pero me llama mucho la atención cuando dice, en el 21 dice, perdón, en el 20 dice, estos son los hijos de Noé y de ellos fue llena la tierra. Después comenzó, no dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. La pregunta es, ¿dónde estaba la semilla? Si todo se acabó. Buena pregunta. Sí, porque el ¿Verdad? agua destruyó todo, ¿no? ¿Verdad? Y de repente viene Noé y siembra. Si tú te vas a los registros de la Biblia, no aparece que tenían que ellos guardar alguna semilla. No, Sino solamente los animales, ¿no? solamente los animales. Pero de repente miramos a un Noé que de repente saca una semilla. La pregunta es, ¿por qué Noé se convierte en un agricultor, en un hombre que siembra viña y elabora el vino? Ya lo traía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O no? O sea, Sí, sí. para que ya él Noé lo hiciera todo esto, porque ya desde antes del diluvio, ya lo sabía él. Sabía elaborar el vino. Porque como que tenía ese problema. Yo le llamo de alcoholismo. Sí, de alguna manera, porque dice que se embriagó, ¿no? Ajá. Entonces era un hombre que disfrutaba, antes del diluvio también disfrutaba lo que es alcohol. Y también quiero pensar que también tenía problemas de alcoholismo. Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Cuando Noé se desnuda, está desnudo en medio de su tienda, cuando llegó Can, su hijo menor, lo vio, la desnudez, y se lo platicó a sus hermanos. Pero cuando Noé se despierta, dice en el 24, y despertó Noé de su embriague, y los hijos no estaban ebrios, ¿sí? No. No, no, no. Entonces, en la cabeza se embriaga. Entonces, el ejemplo ¿dónde está? No, pues sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Con muchos hombres de Dios, pues, que tuvieron sus errores, ¿no? Ah, ¿verdad? Claro. Porque aquí lo que hubieran hecho malo han sido los hijos. Sí. Pero aquí miramos que la cabeza.
Como que tenían esta gente, lo mantenían encubierto. El asunto de Noé. Hay veces cuesta hablar de estos temas, Odi, Sí, sí. porque a veces no queremos entrar y profundizarnos más en estos asuntos. Pero si miramos este asunto, podemos ver que Noé tenía problemas de alcoholismo. Y de repente miramos que se despierta y se da cuenta de lo que su hijo le dice. Pero miramos a este hombre cómo quiere escaparse. Dice, y dijo, maldito sea Canaán. No dice Can, Ujú. ¿verdad? Para llegar a donde Can, tenemos que pasar por otros hijos de Can. Y ya por último aparece Canaán, creo que el tercer hijo. Canaán. Entonces, aquí miramos que Noé lanza una maldición, ¿verdad? Manda una maldición terrible, pues, Sí, sí, correcto. ¿verdad? Pero ¿hacia quién? Hacia pues a su propia generación. A la generación futura. Sí. ¿Qué tiene que ver esta generación futura con el problema del alcohol de Noé? Pero como era un hombre de Dios, le pegó. Le pegó recio. Sí, sí, correcto. Entonces, aquí podemos ver que no importa el nivel de espiritualidad que tengamos, simplemente que son problemas que traemos. Y romper con esos patrones. Está tremendo, Así es. ¿verdad? Porque nadie quiere dejar estos patrones de conducta, Sí. a menos que esté Dios en el asunto. Ahorita que dice eso de alcoholismo, también eso es muy común porque hemos escuchado muchas veces de que el papá fue alcohólico y acarrea el alcoholismo también para sus generaciones. Sus hijos, ves al hijo alcohólico, al nieto alcohólico, ¿verdad? Los psicólogos, digo, yo soy psicólogo, Ajá. se ve por el aspecto conductual que es solamente una repetición de un patrón, ¿no? Es decir, como que lo que aprendiste fue lo que fue tu entorno, tu ambiente fue de alcoholismo, entonces por ende vas a repetir esa misma conducta. Sí. Igual y tus hijos lo repiten y bueno, se repite, es un ciclo que dura por años y años o décadas, como Sí. decíamos, ¿no? Generaciones. Ahora, eso también es espiritual, ¿no, pastor? Claro. No solamente conductual. Todo es espiritual. Nosotros somos afectados de una manera u otra lo espiritual. Nuestra conducta es espiritual. Todo. Simplemente es el reflejo de lo que tenemos Del internamente. interior, sí, Sí. claro. Entonces, los caracteres se heredan. El carácter, sí. Sí, porque la gente se mira igualito al carácter de su papá. Y de repente aparece la abuelita y también dice, es que así también era su abuelo. Heredaste el carácter del abuelo, luego dicen, no, ¿Verdad de la que sí? abuela. Ajá. Y estamos hablando de que no es un buen carácter, ¿no? ¿Verdad? Nos referimos a un mal carácter, ¿no? Ajá, Estamos hablando exactamente. de maldición. Exacto. Ahora, para que esta gente vengan y reflejen el carácter de una bisatatarabuela, es porque ha venido siendo transferido de generación en generación. Ahora, por ejemplo, hay las enfermedades. También son transferidas. Porque eso está, por ejemplo, ahorita la diabetes, porque es algo muy común y que con lo que mucha gente está relacionada, ¿no? Que el papá fue diabético, el hijo diabético y se sigue la cadena así de que todos son diabéticos y luego dicen, no, pues es que mi papá lo fue o mi mamá lo fue, yo ya lo voy a hacer. Yo he escuchado gente así, ¿eh? Ellos Dice, mismos se programan. Sí, de alguna manera se maldicen ellos mismos. Sí, porque claro, Él claro, fue, yo claro. también lo voy a hacer. Sí. También Además, es una maldición, ¿no? Sí, porque incluso como que viene, como que es una película, ¿no? Del negro al blanco, del blanco y negro a de color ya. Sí, Pero el contenido es el mismo, sí. ya. Entonces, eso es repetitivo, es un ciclo. Entonces, generación va, generación viene, pero continúan en los mismos patrones. Como Salomón dijo en una ocasión, no hay nada nuevo debajo del cielo. Sí. Todo es lo mismo. Entonces, los patrones se repiten continuamente. Esto, para romper estos círculos, solamente la mano de Dios. Solamente. Porque también se hereda la mentira. Sí. Hay gente que son tremendo para mentir.
y inconscientemente repiten lo mismo. ¿Te acuerdas aquel caso de Abraham? Cuando ya hice el capítulo 12 del 12 en adelante, del 12 al 13, capítulo 12, versículo 13 en adelante del Génesis, nos describe que dicen que Abraham descendió a Egipto. Ujú. Según el Génesis capítulo 12. Dice, y descendió a Egipto Abraham. Pero Abraham se fija que su mujer era bonita, era hermosa. ¿Y por qué no se fijó antes? ¿Qué dice? Voy a decir que es mi hermana, ¿no? ¿Para qué? De hecho, era medio hermano. Sí. De hecho, era medio hermano. Pero ¿qué perseguía a Abraham? Si miramos a Noé, miramos los grandes hombres, patriarcas, miramos a Noé y miramos a Abraham, ¿qué diferencia hay? Bíblicamente hablando. Pues los dos tenían sus fallas, ¿no? ¿Me explico? Los dos, sí. Me explico. O sea, ¿por qué razón? Porque te imaginas, por ejemplo, llega Abraham a entender y comprende que Sara era hermosa. Como que algo le llamó la atención, pero no lo hizo con buena intención. Lo hizo con la intención de hacer negocio con ella. No sé cómo le podríamos llamar en estos tiempos. Porque te imaginas a Abraham con su esposa, su media hermana. Como que no tuvo esa capacidad de poder analizar y observar realmente lo bonito que era Sara. Sino que él la ve y ve que la mira como un buen producto de explotación sexual. Porque le dice, y me llama la atención, fíjate cómo le dice al ingrato. Sí, sí. O sea, yo soy así, ¿me entendés? Fíjate qué bárbaro. Dice en este versículo famoso, hubo entonces hambre en el verso 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que de la tierra. Y aconteció, porque este es un acontecimiento, dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, el escritor se asombra. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Si tú te das cuenta, Abraham, o sea, hasta entonces porque va para Egipto, como decir para Estados Unidos. Y entonces dice, ahora sí, miro que eres hermosa, eres bonita, eres bien guapa. ¿Y por qué no se fijó antes? Pues sí. ¿Por qué no tuvo esa delicadeza antes? ¿Y por qué no fue honesto? Y también ella también le siguió la secuencia. Porque aquí los dos se fusionan. Sí, sí. Los dos se ponen de acuerdo, porque si continúas en el versículo, adelante, los dos se ponen de acuerdo. ¿Qué sucede? El problema es que el faraón casi la toma. Sí, sí. Se la llevó a su casa y se enriqueció el hombre a costa de su hermana. Preguntémonos cuántas familias están viviendo igual. ¿Cuánta gente pasa lo mismo hoy en día? Venden a sus hijas. Iguales de generaciones, ¿no? Sucede también. Hay lugares en las sierras de Guerrero, como en otras partes de México y también en otras partes del mundo, que los padres venden a sus hijos por una yunta de bueyes, por una caja de cerveza, por 5,000 pesos. ¿Qué diferencia miramos aquí? Es una explotación. Sí. ¿Verdad? Entonces, la mujer le sigue la corriente a Abraham. Y el asunto es que para más Faraón era más honesto. ¿Y ahora qué sucede? También cuando fueron al lado de los filisteos, a la tierra de los filisteos, a Gerar. Lo mismo, esos dos personajes como que se le hizo normal. Hay familias que son así, manejan ese tipo de conducta continuamente y lo ven como normal.
lo hacen con toda naturalidad, que al niño ya lo vienen preparando. A la niña la vienen preparando. Y va repitiendo el ciclo del abuelo, del papá, de la mamá, y después ella le va a seguir heredando eso a su futura familia. Oiga, otro tipo de maldiciones también. Yo escuchaba que me platicaba una hermana que llegó a ir a la iglesia. Espérame un segundito. A ver, También recordemos que le cayó ¿a quién? A su hijo Isaac, sí. ¿verdad? Isaac, ¿qué es lo que hizo? La misma jugada. Dile que es de mi hermana. Y también ella le sigue lo mismo. ¿Verdad? Ella le dice que sí. Pero, ¿por qué? Ahora continuamos. El nieto de Abraham, Jacob. También. ¿Verdad? Le robó a su propio padre la primogenitura, mano. Asesorado por su madre, Rebeca. Te da la maldición pues de la mentira. ¿Verdad? Tremendo. Tremendo, ¿no? Sí, sí. Lo que le iba a comentar de que una hermana que va a la iglesia me platicaba de que su mamá le había como heredado el don como de la videncia, de poder leer las cartas, echar las cartas, como adivinanza, pues como una adivina. Sí. Y que lo heredaba y he visto, por ejemplo, yo soy mucho de ver podcasts, me gustan mucho los podcasts, y he escuchado también podcasts donde dice que, por ejemplo, si Catemaco, por ejemplo, que es un brujo, y la herencia es en toda la generación, o sea, es una generación La de familia. brujos. Una generación de brujos desde el tataranieto, desde el tatarabuelo, perdón. Desde antes, cuando los mayas, pues. Sí, que el tatarabuelo, sí, y que el hijo va a ser brujo, y el nieto, y el bisnieto, y el tataranieto, y todos están en el mismo esquema. ¿Y te has fijado en algo? La propaganda para ellos está tremenda también ahora. Sí, cómo no. O sea, los medios de comunicación, las redes sociales. Hombre, es un billetal. ¿Para qué? Porque le llaman turismo. Entonces, esa gente son fuente económica para un pueblo. Sí. Entonces, como ven que es una fuente, pues viene otro y no quiere quedarse atrás. Pero ese es un principado. Ese es un principado de maldad, de las tinieblas, que ha tenido a esa gente atrapada ahí. Y romper eso es tremendo. Sí. Porque son pueblos que cayeron bajo maldición. Como en Nicaragua hay un lugar que se le llama Niquinomo, o Diriomo. En Diriomo le dicen el pueblo de los brujos. Igual como Catemaco. Cualquiera que se pueda meter, digamos, ahora en Google y lo busca, Diriomo. Pueblo de los brujos. Todos sus alrededores es lo que practican y seguramente son una familia. No me acuerdo qué familias son esos, pero son los buenos. Y todos son igual. Y así. todos manejan lo mismo. Entonces, imagínate cómo se establece un poder de las tinieblas fuerte ahí y alguien nos entregó. Sí. Ahora, es posible que, por ejemplo, porque también se hereda, de hecho, científicamente, la neurosis, la esquizofrenia, que son enfermedades o trastornos de la personalidad, enfermedades mentales, Sí. pero que también se heredan. Digo, como la ciencia habla de que son trastornos de la personalidad, trastornos, pero nosotros como cristianos, y lo hemos visto, alguien que está neurótico o que tiene esquizofrenia, son conductas meramente de un endemoniado. Claro, así es. Digo, para nosotros los cristianos eso es. Indudablemente que eso es. También eso es posible que, vamos a decirlo así, que el demonio se muera y se herede al siguiente. Sí, continúa. Ahí está esperando que aquel cuate muera para entrar en el siguiente prospecto.
Porque Y siempre se queda ahí la misma ahí, maldición, ¿no? ahí se queda. Dice, ay, como tenía mi mamá o mi papá neurosis No, o no, 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 esquizofrenia, no. yo también lo heredé. Recordemos lo que Y es el está. demonio el que Sí, heredó, ¿no? recuerda aquel pasaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pablo iba con los demás discípulos y apareció una divina Sí. que decía, estos son hijos, estos son siervos del Señor, del Dios viviente. A ellos, óiganlos, porque son los que les anuncian el camino. O sea, ¿y qué hacía ella? Hablaba una verdad, porque también conocían quién era Pablo, como aquel demonio que estaba ahí en aquel hombre, cuando la Biblia dice que intentaron invocar el nombre del nombre de Jesús, los hijos de Telexeba. Ujú. Y este demonio que estaba ahí en ese hombre le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, que ha venido transitando por diferentes tiempos. ¿Ya? Sí. A Jesús obviamente porque es el Hijo de Dios y es Dios. Y a Pablo su conducta. Un hombre prácticamente lleno del Espíritu de Dios. Sí, sí. Un hombre irreprensible, o sea, que no tenía nada, no tenía nada de qué acusar a Pablo. Claro, sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, sé quién es Pablo. Dice, pero ustedes, ¿quién? ¿Vosotros quiénes son? Y se le fue encima de ellos. Ahora, y cuando Pablo y Silas, si mal no recuerdo, iban y caminaban por ese lugar, eso fue en Éfeso, en la ciudad de los Efesios, esta mujer le aparecía porque era una que le daba grande ganancia Ujú. a sus amos, Sí, sí. adivinando, Sí, correcto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pablo le dispara el balazo, podemos ver así, no a la mujer, Ujú. sino al espíritu que está ahí. Lo expulsa. Cuando le dijo, en el nombre de Jesús te mando que salte, que la suelte. Ah, porque ese ya tenía ya el control y hacía mucha gente millonario. Con la diferencia de que ellos lo tenían oculto a la mujer, era una esclava. Era una esclava. Tanto de los hombres como del espíritu de adivinación. Y no recibía nada, simplemente era simplemente una que le daba ganancia a los demás. La explotaban. Y eso también se hereda. Las mesas, los rezos, porque hay gente que son rezanderos también. ¿Ve? Entonces es como una transferencia. En el mundo espiritual, recordemos que la Biblia también nos enseña algo. Y esto le enseñarás a tus hijos durante el tiempo, y esto es la ley. Estando acostado, cuando estén en tu casa, cuando vayas, o sea, son enseñanzas, se transmiten. La Biblia también se transmite, se transfiere el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos. Por eso dice la Biblia en los proverbios, instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo, no se olvide. ¿Verdad? Entonces es importante, pero también en el mundo de las tinieblas es lo mismo. Entonces, cuando hay una invocación ancestral, eso no que sea para que sean fuertes, no solamente fue un pacto en ese momento, sino que esto es para generación, incluso generaciones perpetuas, y caen bajo maldición. Sí, cierto. Oiga, ahorita se me está viendo algo a la mente y a ver, quiero que piense bien la respuesta, lo que me va a contestar. Porque hay una línea muy delgada en la respuesta. La pobreza. Se ha hablado mucho acerca de la pobreza, de que es una maldición. Y hemos escuchado de que la pobreza, pues también se hereda, ¿no? El papá vivía en la miseria, el hijo vive en la miseria, el nieto vive en la miseria. ¿Cree que es algo generacional o cree que tenga que ver meramente con el hecho de no superarse, de no quererse esforzar? No sea una maldición, simplemente la gente a veces es floja y no se quiere superar. ¿Qué cree que sea? ¿Maldición? Mira, es el ambiente. Es el ambiente. Ujú. Decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, dime con quién anda y te diré quién eres. Sí. ¿Verdad? Entonces decía también el apóstol Pablo algo importante. Decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque hay veces uno busca las cosas. Salomón habla de la pereza y pone como ejemplo las hormigas que trabajan y también almacenan. El otro dice es que este león allá afuera, Ujú. ¿verdad? O sea, siempre hay excusas. El asunto es que estas personas
que no superan es porque su mente está embotada. Yo le llamo espíritu de conformismo. Hay que ser diligente. Sí. Y hay que romper en eso porque es importante que aprendamos a manejar esa diligencia. Hay que ser pronto para hacer las cosas. Entonces, cuando el hombre es diligente, pues tiene prosperidad. Es creativo. Entonces no entraría como una maldición la pobreza. Yo no la veo así, en mi punto de vista. O sea, si tú me dices así, porque esto yo lo veo como una clasificación personal. Sí, porque hemos habido casos, ¿no? De gente o el papá, que vivió en la miseria y de repente el hijo es millonario. Ajá. Y no se le heredó al papá. Uh-huh. Entonces no le veo por ahí así lo veo yo en mi punto de vista, humanamente hablando, ¿verdad? Sino que lo que puedo ver es esto de que cuando el hombre tiene uso de razón y tiene proyectos y tiene diligencia, lo logra. Lo logra. Lo logra. Otra cosa es, como hace rato decíamos, las relaciones determinan. Hay gente que han estado en buena posición económica y han caído. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí, o sea, ¿qué pasa ahí? Miremos el Gadareno, vamos al Gadareno. Porque podemos irnos, si tú quieres, a los túneles que están allá a los túneles que están allá en, ¿cómo se llama? En Las Vegas. Millonarios, gente, empresarios, que apostaron todo en los vicios, en los juegos de azar, y acabaron ahora viviendo en unos túneles, puentes, sí. bajo los puentes. Uh-huh. Entonces preguntémonos que si este hombre no tuvo esa capacidad. Sí. Será un tema, pues, como dice usted, de diligencia, ¿no? Sí. De saber administrar, quizás. También la ambición lo llevan ahí. Porque a veces la ambición es una trampa, pues. Sí, cómo no. ¿Verdad? Hay gente que tienen y quiere más. Porque le fue bien o no. Yo creo. No. Hay una frase que el Señor dijo que cada quien tiene que usar su capacidad. Porque Dios nos da una capacidad a mí y una capacidad también a ti. Que nadie tenga mayor concepto de sí, dijo Pablo, que tener, sino que piense con cordura. O sea que tenemos que tener ese balance. Yo no puedo, digamos, ser más o tratar de ser más como a los 5 talentos de los 2 y al 1. Sí. Porque tenemos cierta capacidad. No todos nacieron para ser ricos, ni todos nacieron para ser pobres. Digamos que ya es una cuestión más de actitud ahí, ¿no? Posiblemente. Más que espiritual, pues, que sea, Pues sí. Eres pobre porque es una maldición espiritual. No, yo no le veo así, como te repito. No. Yo no le veo así, sino que simple y sencillamente es que el individuo no tiene ese espíritu de superación. Y si lo tiene, es ambicioso. Y por ambicioso se puede caer. Ahora, ¿se cree que por ser cristiano ya no tienes ninguna maldición? O sí pasa, porque yo he escuchado las dos vertientes, ¿no? De que eres cristiano, cuando aceptas al Señor en tu corazón, recibes a Cristo, toda maldición se va. Y también he escuchado de que, ok, eres cristiano y aceptas al Señor, pero, a ver, tu papá o tu abuelita era adivina, o tu papá fue asesino, o tu abuelita fue bruja. Esa es mentira del diablo. No tiene que ver nada. Recordemos que en cierto momento ya el Señor cambia, porque va por etapas esto. Ajá. Habla en el libro de ¿cómo se llama? De Ezequiel. Sí. En Ezequiel el Señor habla, donde dice que ni el pecado de los padres lo llevará el hijo. Sí, correcto. Ni los hijos del padre. O sea, hay un término, yo le llamo término de conciencia. Entonces, Dios nos va brindando continuamente lo que es conocimiento. Nos va abriendo el entendimiento, porque recordemos que tiene que darse esa palabra que el Señor le dijo a través de Daniel. La ciencia se aumentará. Pero entonces, ¿no es necesario orar para romper maldiciones? Porque ese es otro punto al que queríamos llegar también. Bueno,
La oración va dirigida hacia Dios. Sí. Como dijo una vez Pablo, ¿cómo debemos de orar? No sabemos. Porque también yo puedo orar para que Dios me quite aquello. Está bien, orar por eso. Pero probablemente Dios no quiere que ores en esa dirección. Dios quiere que ores en otra dirección. Porque Él ya sabe que eso lo tiene bajo su control. Entonces, la Biblia dice, pedid se os dará. Tocad y se abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que toca se le da. Ahora pidámosle. Pidámosle a Dios, pero conforme al Espíritu, de acuerdo a lo que Dios quiere que pidamos. Pues. ¿Ya? Recordemos que en una ocasión decía Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Vuestros pleitos, vuestras contiendas, de adentro. Corazón. ¿Verdad? Sí. Dicen, ¿por qué? Porque codicias. Y no tienes, no lo obtienes. Ah, pero es que yo quiero el carro que tiene Audi y me gusta eso y lo tengo y quiero otro mejor que eso. No. Tengo que conformarme de acuerdo con lo que Dios me dio y tengo que ser fiel y también poder ser, digamos, un hombre equilibrado con lo que Dios me dio. Porque si en lo poco somos fieles, nos da más. O sea que eso Dios lo va viendo, pues. Sí, sí, sí. Entonces, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo de más? No podemos. Entonces, para tener un hombre, yo le llamo, porque hoy se le llama éxito, se le llama competitividad, tiene un montón de nombres. Hombre de éxito, o mujer de éxito. Pero el mejor éxito está en la mano de Dios. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás viene por añadidura. Sí, así es. Entonces tengo que aprender a direccionar bien mi corazón. El reino de Dios. Porque el reino de Dios no es bebida ni comida, sino que es paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tengamos eso en nosotros, Dios nos va a ir supliendo. Dios nos va a ir dando de acuerdo a su voluntad. Sí, cierto. Porque el hombre busca competir. Incluso yo conozco gente que hablan de miles, de millones, de millones. Uh-huh. Y no sé cuánto, y a tu aso quieren todo, ¿no? Manipulaciones llamo yo a eso. Entonces otros pueden caer en esos errores. Sí, sí. Cuando la verdad lo que tengo es una codicia. Y no puedo tener, digamos, la capacidad para tener esa cantidad que codicia. Me puede hacer daño. Me puede apartar de los caminos de Dios. Así es. Por eso el mejor marco de referencia para mí es Pablo. Sé vivir. Que es el nivel de Pablo, ¿no? O sea, porque Pablo en sí era rico, pues. No estoy hablando de la parte económica, sino que la riqueza de Pablo era espiritual. Cuando tengamos una riqueza espiritual, todo lo que tengamos es riqueza. Pero si tenemos una pobreza espiritual, lo demás sería ilusión. Sí, así es. ¿Verdad? Una ilusión que se desvanece. Pero la riqueza más grande del hombre de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque te conforma con lo que tengas. Tienes 20 pesos, para ti estos 20 pesos tiene un alto valor. Tienes 200 pesos, es un alto valor. Claro. Porque hay gente que se goza en dar de lo que no tienen, como hacían los de Antioquía. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, imagínate, si decía Pablo que dentro de sus limitaciones, de sus extremas pobrezas, le pidieron a Pablo ser partícipe del ministerio de aportación. Hay gente que tiene no da ni un peso. Así es. Luego pasó una pregunta. Porque habrá quien tenga la duda, ¿verdad? Nosotros como cristianos es bien sabido que a veces hay gente mala, gente envidiosa, o se ha sabido también el caso de brujos, brujas, satanistas, que avientan
o te echan, no sé cómo decirlo, maldiciones. De toda clase de maldiciones, de muerte, y que te va a ir mal, y que vas a tener algún accidente, o que vas a fracasar en tu negocio. ¿Qué pasa con esas maldiciones? ¿Ahí se quedan para los cristianos o si afectan? Para un cristiano no pasa nada, Odi. Ya no importa que te Para avienten, un cristiano, que te echen huevos mira, y animales. para un cristiano, es que tenemos que entender para cristiano. O sea, para un verdadero cristiano no le afecta. Exacto, yo te queremos El llegar. problema es si andas sancochado, ¿no? Así. Tibio, ¿no? Por eso, ¿entiendes? Ahí sí preocúpate. Ahí está el problema, ¿me entiendes? Pero cuando tú estás, digamos, abandonado en la mano del Señor, y tú estás consciente de que tú mismo estás fallando, yo fallo, pero viene ante Dios y le expone la realidad. Sí, así es. Porque eso es una realidad, ¿eh? Pues, obviamente, gente del mundo, hemos escuchado, ¿no? De que le hicieron algún amarre o que le hicieron algún muñeco vudú. Ahí está el problema. Ya, todo eso sí hemos sabido que sí les afecta. Entonces, ¿dónde está entonces la promesa? Es la protección de En Dios. mi nombre echarán fuera demonios, no el demonio a ti. Sí, así es. Entonces, tengo que entender y comprender perfectamente bien que Dios me ha dado autoridad y soy autoridad. Pero tengo que mantenerme en el nivel de autoridad. Pero si yo digo que porque voy a una iglesia y aplaudo, cántame esto y lo otro, y no soy autoridad, Sí, así es. entonces solamente soy un cristiano nomás de forma, pero no de fondo. Y el enemigo mira eso. Y Dios permite eso, como le pasó a Job. Para ir finalizando, pastor, entonces, a ver si entendimos bien, ¿no es necesario romper maldiciones generacionales Esas se rompen automáticamente? en Cristo. Porque he escuchado gente que hace, incluso hay hasta cultos que hacen servicios para romper aquello. No. Sí, me tocó una vez que hicieron un servicio para eso, para romper. No, es que para Dios no existe para tal. Digo, si eres cristiano, pues supone que eso ya quedó roto, ¿no? Exacto. Desde que... Exacto. Pero no ser un culto para... Porque hay que hacer un culto para... Voy a decir yo, ¿qué onda contigo? O para liberar, también Ajá. he visto cultos para, o sea, para gente de la iglesia que es para liberar. Ajá. ¿Por qué no camina libre, pues? Sí. Dios te ha dado la capacidad, la autorización de ser de autoliberación. Así es, sí. La autoliberación existe. Existe. Que tú mismo te autoliberes. Sí, claro. ¿En qué sentido digo eso? Me dirá alguien, oye, está mal este manarao, dicen que solo él. Pues sí. Claro, pues Si la tengo Dios, lo tengo autoridad todo. está, ¿no? Exacto. Ahí. Simplemente voy a reflexionar cómo estoy viviendo. Como dijo Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y busquémonos a Jehová. Entonces tengo que aprender a escudriñar dónde está mi falla. Si yo soy honesto, si yo soy sincero, ya. Sí, sí. Dice Santiago, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y verdadero. Pero eso no lo confesamos, lo tenemos oculto. Y es cuando es el problema ahí. ¿Verdad? Ahí está el problema. Po. Entonces resumimos que las maldiciones generacionales son un hecho. Ahí no hay de que sí existen. Sí existen. Son una realidad. Pero se rompen. Pero se rompen en Cristo Jesús. Solas se rompen. Amén. Sin tanto esfuerzo. Amén. Ni modo, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer toda obra del El problema está entonces para las personas que no han creído, Exacto. que no han aceptado al Señor, ¿no? Exactamente. Eso es Y que sencillo. espero que haya gente que lo vea y que no ha aceptado al Señor y quizás está pasando por una dificultad, Ahora, alguna lo que maldición. esta gente necesita es un asesoramiento. Acercarse a una iglesia. Acercarse con alguien que tenga la capacidad suficiente para mostrarle cuáles son los pasos a seguir, Exacto, sí. ¿verdad? Y decirle que él puede, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. Sin necesidad que nadie te ayude. Simplemente es enderezarlo. Sí, y buscar ahora sí como dice usted, ¿no? Alguien que te asesore, pero una persona cristiana, porque Claro. luego pasa de que se van a buscar al brujo, al adivino, al que él si anda- no, al profeta que anda por ahí, no sabe si está todo y chamucado. salen peor que como llegaron, Ándale. con más maldiciones que las que ya traían. Sí, porque voy a ir donde el profeta que me dice,
Es lo mismo como que estás haciendo la brujería. Pues sí, porque estás No hay esperando diferencia. sí, exacto, sí. No hay diferencia porque el profeta para mí es un hombre que tiene un ministerio, o sea, acaso es profeta. Otra es que tenga palabra de profecía, pero no es profeta. Son dos cosas distintas, tú lo sabes. Sí, claro. El profeta es un Sí, ministerio, ministerio, sí. El otro ¿verdad? es como, sí. El otro es que tenga un don de profecía. Sí, o que caiga en la iglesia un manto profético, ¿no? Empieza a derramarse la presencia, empiezan a profetizar. Pero no es que tenga el ministerio. No, pues. No, sencillamente alguien que va y dice, quiero que me dice el hermano, el enemigo ya escuchó eso. Y ya pusiste tu corazón en el hermano. Sí. Porque eso es sutileza. Eso es bien rápido. El enemigo no... yo llego a pensar que el enemigo te lee los labios. ¿Verdad? Sí, porque él no lee la mente, Satanás no puede leer la mente, pues solamente Dios. Te lee los labios. O mira cuál es tu intención, hacia dónde va. Claro, nuestras actitudes, ¿no? Ajá, te lee el cuerpo corporal. Claro, sí. ¿Verdad? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te gusta? Entonces te mete por ahí. Claro, sí, es ¿verdad? correcto. Entonces, aquí no existe superhombre, Odi. Aquí existe honestidad. Sencillo. Sí. Cuando somos honestos, no le damos espacio, como dijo Pablo, no le des cabida al diablo. Pero el problema es que le damos cabida. Pues. Ese es el gran problema. ¿Verdad? Sí, y queremos dejarle toda la bronca a Dios. Cuando Dios dice, en un momento yo te autoricé, pero no la usa como dijo a Moisés, que tienes en tu mano. El diablo se va a someter, no dice la palabra, Ajá, resistir al ¿verdad? diablo y huirá de vosotros. Pero Ajá. antes de resistir, dice, primero Acercaos sométete. a Dios. Dice. Sométete, acércate a Dios. Y ese se quedará a vosotros. Ahora sí resiste, pero hay un ¿verdad? antes, Que es el someterte, ¿verdad? ¿no? Porque el Señor te dice, sométete a Dios. Dice, acercaos a Dios. ¿Quiénes? Los de doble ánimo. Así es, sí. Doble ánimo. Dice, un momento, ya estás haciendo acércate a Dios, hombre. Pero es que, acércate a Dios. Pero es que, ¿dónde? Yo voy a la iglesia, pero usted va a la iglesia, va al templo a las cuatro paredes, pero no te ha acercado a Dios. Esa es la diferencia. Sí, así es. Porque tenemos un concepto de que tengo que estar en un cuatro paredes para creer o hacerme creer o hacer creer de que me estoy acercando a Dios. No, usted y yo me voy a acercar a Dios en intimidad y con honestidad. En un cuarto. En un vehículo. En un manejar. En un restaurante. En un súper. Yo me acerco a Dios. Así, sin hacer levantamiento de mano, simplemente un corazón contrito y humillado. Claro, así es. Nada más. Ya me acerqué a Dios. Así es, hermano. Y Dios ve, valora mi actitud. Así es, sí, correcto. Eso es todo. Pues sin duda, yo creo que se han aclarado muchas dudas. Yo tenía dudas al respecto también. Porque nunca se acaba de aprender, pastor. Obvio, todo nos El que dice, yo ya sé todo, yo ya me la sé. No, mentira. Mentira de Satanás. El que dice eso es un mentiroso. Siempre, y más de la palabra, ¿eh? Y eso es lo que Satanás quiere. Y más de la palabra, nunca vamos a terminar de aprender. Mira, la autosuficiencia es peligrosa. Sí. La arrogancia es peligrosa, es pecado. Peor todavía. Yo me la sé toda. Yo tengo tantos años, yo estudié en la universidad, yo estudié aquí, yo vengo, yo soy maestro, usted puede tener cantidad de títulos, pero no se ha acercado a Dios todavía. Sí. No, a mi papá le digo eso porque a mi papá le dijeron así unos pastores, tenían una iglesia, dejaron de pastorear, y mis papás les decían, pues vénganse aquí a la iglesia a congregar. Ellos ya habían sido pastores, vénganse a la iglesia. No, y dicen ellos, pero ¿para qué? Ya sabemos todo. O sea, dice, lo que vayan a predicar, nosotros ya lo sabemos, porque eran pastores de muchos años. Ya está. Y me acordé de eso, pues. Sí, por eso. No es mentira, pues siempre se aprende. Mira, Bodi, ahora que dijiste eso, yo soy un hombre muy, ¿cómo te puedo explicar? Quizá un poco, no sé cómo usar la palabra. Dígalo, ¿cómo es, hermano? Bueno, la palabra que voy a usar es la siguiente. Acercarme a donde eres importante. O sea, no gasto mi tiempo. O sea, yo llego y conozco, estudio las cosas, pero también hay cosas que no me edifican. Claro. ¿Verdad? No me edifican.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Un ratito estoy por ahí, ya me voy a ir la vuelta. ¿Por qué? Porque lo que anda buscando el hombre de Dios, la mujer de Dios, no solamente es hacer el bulto, sino edificarte. Sí. Esto para mí es una edificación tremenda. Claro. Cuando tú me preguntas, yo te contesto, yo me estoy experimentando. Claro, sí, así es. Y lo estoy reconociendo. Que la palabra, pues, yo la palabra bendigo tu siempre vida está alimentando. porque eso a mí me hace, ¿me entendés? Claro. Reflexionar y analizar las cosas. Y si hay cosas que me hacen falta, pues, un momento. Voy a hacer un alto porque esto me molesta. Y Odí me dijo esto y me llegó a mí. Así es. Pero si yo voy a llegar, no voy a llegar porque me invitaron porque voy a... No, eso no. Así no Así funciona. es. Sí, correcto. Y así no va Dios. Así es. Para mí este es un gran privilegio. ¿Ya? Este es un privilegio cuando vengo contigo y estaba en otros lugares así. Y para mí esto me ayuda mucho. Me ayuda demasiado, diría. Sí, bueno. Entonces, entre el hombre más fuerte es cuando tiene mayor sentido de humildad. Así es. Sí, Buen sí, tema, para platicar también la humildad ¿verdad? versus la arrogancia, la soberbia. Para que demos un adelanto. Sí, sería bueno platicar eso. Dijo Para la aquel. siguiente que venga, pastor. No, tú me dices, a mí solamente me dice rana, yo salto. Ya está, no, sí. Es un hecho, ¿eh? Sí, Eso ya téngalo está. por seguro que le voy a volver a echar una llamadita ahí, pastor. Venga, Gracias. apóyenos. Gracias, sí. Muchas gracias, pastor, por haber Igualmente, estado. Odín, gracias Fue a mucha Dios, bendición, sí. como siempre. Hemos aprendido mucho. Sé que las personas que nos ven han aprendido mucho también. Recuerden compartir este material, amigos, hermanos. Recuerden compartir para bendecir a más personas, puede llegar a más personas y puede bendecir, ¿verdad? No le estamos vendiendo nada, no es un negocio esto lo hacemos sin fines de lucro. Queremos bendecir solamente las vidas. Y bueno, si tú das un botón ahí de compartir, estás apoyando, estás siendo parte de este proyecto. Manito. Entonces, muchas gracias, Dios te bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Dios Suscríbete, bendiga. Suscríbanse. suscríbete. Sí. Bueno, bendiciones. Dios bendiga.